Hola a todos. Hoy quiero compartir con ustedes una historia inquietante y fascinante. Está basada en el concepto de las reglas extrañas, al igual que el video anterior sobre este tema. Por cierto, asegúrense de verlo después de este. La historia de hoy no es para nada inferior, aunque, en mi opinión, incluso supera a la anterior. Así que prepárense, tomen asiento y disfruten. Y no olviden suscribirse al canal. Ahora sí, pasemos a la historia. Les deseo una buena experiencia. La primera llamada llegó exactamente a las 6 de la tarde. Lo recuerdo con precisión porque en ese instante miré mi reloj, esperando que mi turno estuviera por terminar. Por desgracia, aún faltaban varias horas. En la oficina reinaba un silencio tan profundo que podía percibir con claridad cada pequeño ruido, una respiración, un roce de tela o el crujido viejo de las sillas. El único sonido constante era el zumbido majo de las luces fluorescentes sobre mi cabeza, junto con el leve chasquido de mi silla cuando me movía y el golpeteo disperso de mis dedos sobre el teclado. Entonces sonó el teléfono. El sonido repentino y agudo me hizo sobresaltarme. En la pantalla del identificador de llamadas apareció reflejada la luz del monitor. Número desconocido. Solté un suspiro, frotándome los ojos cansados, ya esperando alguna tontería. Seguramente sería algún borracho o, peor aún, algún bromista. Los turnos nocturnos en Whisperline eran famosos por eso. A algunos les parecía gracioso molestar al equipo a esas horas, sabiendo que estaríamos ahí hasta el amanecer. Me ajusté los auriculares, carraspé y presioné el botón de respuesta. Gracias por llamar a Whisperline. ¿En qué puedo ayudarle? Silencio. Aunque no del todo. Había algo al otro lado. Podía escuchar una respiración lenta, medida, controlada. No era una respiración descuidada, sino intencionada. Fruncí el ceño. ¿Hola? Solo respiración otra vez, ninguna palabra. Miré la pantalla, la llamada seguía activa. Había alguien ahí, escuchando sin hablar. Desconcertado, aseguré que no estuviera en silencio. Volví a preguntar. Si puede oírme, tal vez tenga algún problema con la línea. Entonces se oyó un pequeño crujido en el auricular, pero no era ruido estático ni interferencia. Era distinto. Un suspiro profundo, tembloroso, seguido de un sonido húmedo, un gorgoteo espantoso, como si alguien intentara respirar con los pulmones destrozados. Ese ruido lo reconocí. Era el de una persona ahogándose en su propia sangre. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y el estómago se me revolvió. Luego la línea se cortó. Se me erizaron las piernas, pero sacudí la cabeza y solté una pequeña risa. Buen intento, amigo, murmuré. Probablemente algún adolescente con ganas de asustar al personal nocturno. A veces lo hacían. Llamaban solo para jugar y provocar miedo. No imaginaba entonces que acababa de romper las reglas. Unos minutos después me estiré, frotándome los ojos. Las horas entre medianoche y el amanecer siempre me resultaban pesadas. Afuera, el mundo era un vacío oscuro. Dentro, bajo el brillo artificial de las pantallas, el tiempo parecía no avanzar. La oficina se sentía inquietantemente vacía. Las filas de escritorios desocupados a mi alrededor no ayudaban. Los demás estaban de vacaciones o trabajando desde casa, dejándome solo en una ciudad fantasma iluminada por monitores zumbantes. Entonces, la luz titiló. Un zumbido agudo, un parpadeo y alcé la vista. Los tubos fluorescentes vibraban, lanzando sombras extrañas y desparejas sobre las paredes, hasta que finalmente se estabilizaron. Reí entre dientes y negué la cabeza.
Supongo que los técnicos se olvidaron de cambiar las lámparas, pensé. El parpadeo cesó y la oficina volvió a quedar en completo silencio. Suspiré y volví a mirar la pantalla intentando concentrarme. Pero algo no estaba bien. El aire se sentía más denso, pesado, como si el cuarto mismo respirara y luego contuviera el aliento. Aunque intentaba convencerme de que era solo mi imaginación. Había algo en ese parpadeo que no parecía casual, sino controlado, deliberado, como si alguien estuviera probando algo. Sacudí el pensamiento. Solo estaba cansado, jugando malas pasadas a mi mente después de tantas noches sin dormir. No lo tomé en serio. Y ahora, al recordarlo, me arrepiento. Debería haber prestado atención. Debería haber entendido la advertencia. Tendría que haberme ido entonces. Pero no lo hice. Y terminé viendo algo que nunca debía haber visto. Después de lo de la lámpara, volví a mi rutina. A la 1:30 de la madrugada estaba sentado frente al escritorio, casi quedándome dormido del aburrimiento. El brillo del monitor me cansaba la vista y me hacía pesar los párpados. La monotonía me consumía. Me recliné en la silla, entrelazando las manos detrás de la cabeza, cuando de pronto escuché mi nombre susurrado justo detrás de mí. ¿Mark? El aire se me escapó del pecho. Cada vello en mi cuerpo se erizó. La voz estaba tan cerca, como si alguien se hubiera inclinado sobre mi hombro. Escuché el sonido directamente en mi oído. Me giré tan rápido que casi caigo de la silla. No había nada, solo escritorios vacíos, computadoras en silencio y penumbras. A lo lejos, el resplandor débil de una señal de salida parpadeaba. Tragué saliva con fuerza. Podía oír los latidos de mi pulso retumbando en mis oídos. Tenía que ser mi imaginación o una broma del cansancio. No había otra explicación posible. Tal vez me había quedado dormido un instante y mi mente confundió el ruido con un susurro. O quizás algún guardia de seguridad decidió gastarme una broma. Pero nada de eso tenía sentido. La voz había sonado demasiado cerca, justo detrás de mí. Respiré hondo, intentando controlar el temblor repentino en mis manos. «Vamos, Mark, contrólate», me dije. Traté de reprimir la ansiedad y me volví hacia el escritorio. Entonces lo oí otra vez. Mencionó mi nombre. «Mark, ¿por qué no me miras?» El estómago se me contrajo con fuerza. Esta vez no era solo un murmullo, sino una voz que reconocía. Era la de mi hermana. La sangre se me heló en las venas. Imposible. Mi hermana llevaba muerta 8 años. El aire pareció volverse tenso y un frío penetrante me envolvió. Pero lo peor fue sentir un aliento helado rozándome la oreja. Mi cuerpo se paralizó al instante. Cada músculo quedó rígido por el miedo. No podía moverme. Algo horrible, de eso no había duda, estaba ahí conmigo. Pero el instinto tomó el control. Salté de la silla, tropecé con mis propios pies y corrí por la oficina sin mirar atrás. Corrí hasta llegar a la sala de descanso, irrumpí dentro y cerré la puerta de golpe. Mi pecho subía y bajaba con respiraciones cortas y desesperadas. Durante unos segundos me quedé apoyado contra la puerta, intentando convencerme de que no estaba perdiendo la cabeza. Entonces, vi algo nuevo. Algo que no estaba ahí antes.
una hoja de papel pegada al refrigerador. En la parte superior, una palabra resaltaba en letras grandes y negras. Reglas. La arranqué con manos temblorosas. El papel se sentía frágil, como si hubiera estado ahí por mucho tiempo. La tinta estaba corrida y las letras despares, escritas con prisa. Los bordes amarillentos se curvaban hacia adentro. Un nudo se formó en mi estómago antes incluso de leer la primera línea. Regla número 1. Si recibes una llamada donde nadie habla, no digas nada. Espera hasta que cuelguen. Un escalofrío recorrió mi espalda. El papel se arrugaba más en mi mano sudorosa. En ese momento comprendí que ya había roto esa regla. Yo hablé primero. Bajé la mirada y continué leyendo. Regla número 2. Si la luz parpadea, agacha la cabeza y cuenta hasta 10. No la mires hasta que se detenga. Si vuelve a parpadear después de 250 noches, sigue la siguiente regla. Tragué saliva. Yo no había contado. Había mirado directamente las luces. Mi respiración se aceleró y sentí los dedos húmedos mientras seguía leyendo. Regla número 3. Si escuchas que alguien susurra tu nombre, no respondas, aunque la voz te resulte conocida. Mi vista se nubló. Había respondido 2 veces. Una gota de sudor cayó por mi sien. Las manos me temblaban mientras intentaba mantener recta la aguja. Tenía que seguir. Tal vez, si obedecía el resto, podría sobrevivir la noche. Regla número 4. Cada noche, exactamente a las 2:13, deja los auriculares sobre la mesa y cierra los ojos durante 1 minuto completo. Regla número 5. Si oyes el sonido de un teclado proveniente de un escritorio vacío, ignóralo. No vayas a comprobarlo. Regla número 6. Nunca, bajo ninguna circunstancia, mires las cámaras de seguridad entre las 3:33 y las 3:35 de la madrugada. Regla número 7. Si ves a alguien al otro extremo de la oficina, no reacciones ni intentes interactuar. Regla número 8. Si algo o alguien extraño intenta acercarse o sentarse a tu lado, no respondas. No hagas absolutamente nada. Apreté el papel entre mis dedos hasta arrugarlo por completo. Mi cuerpo estaba entumecido. Al final de la hoja había una advertencia escrita en letras más grandes. Advertencia especial. Si rompes una regla una vez, las cosas empeorarán. Si lo haces 2 veces, no vivirás para ver tu siguiente turno. Sentí que el mareo me invadía. Había roto 3 reglas. No podía permitirme otra falla. Con manos temblorosas, saqué el teléfono del bolsillo. Estaba empapado de sudor, pero logré programar 2 alarmas. Una para las 2:13 y otra para las 3:33. No sabía qué iba a pasar, pero no pensaba arriesgarme. Entonces, algo me golpeó. Un detalle tonto, quizá irracional, pero que me puso la piel de gallina. Eran 8 reglas. 8. Ese número siempre me había traído desgracia. Me dieron 8 puntos tras una caída en la escuela. Los últimos dígitos del número de mi ex eran 8. Ella me engañó con mi mejor amigo, nacido, por supuesto, el 8 de agosto. El 8 me había perseguido toda la vida y nunca me había traído nada bueno. Y ahora estaba aquí de nuevo. 8 reglas, 8 formas de morir. Inspiré profundamente, intentando apartar la paranoia. Tenía que mantener la calma. Tenía que terminar mi turno. Si dejaba que mi mente se quebrara, cometería más errores. Y esta vez no podía permitírmelo. De pronto, justo afuera de la puerta de la sala de descanso,
se oyó el inconfundible ruido de una silla arrastrándose por el suelo. El sonido era lento, intencionado, como si alguien la moviera solo para hacerme saber que estaba ahí. Sentí el estómago retorcerse, la boca seca. Algo me esperaba, algo que no pensaba dejarme ir. Me obligué a respirar con calma. Piensa, Mark. La sala de descanso tenía una sola salida, de vuelta a la oficina. No había puertas traseras ni ventanas por donde escapar. Estaba acorralado. Necesitaba salir. Pero si abría la puerta, ¿y si estaba ahí? Apoyé la oreja contra la madera. Mi corazón latía con tanta fuerza que lo oía retumbar en el cráneo. Silencio. Ni pasos, ni respiración, ni el más leve movimiento. Quizás se había marchado, o quizás esperaba. Conté hasta 3. 2, 3. Y antes de poder disuadirme, agarré un bolígrafo y empujé lentamente la puerta hacia afuera. La oficina parecía vacía, o eso creí. Salí con cautela, el corazón desbocado, las manos cerradas en puños. Algo no estaba bien. Un instinto profundo, animal, me arañaba el pecho y me gritaba incluso antes de que mi mente entendiera por qué. La piel se me erizó, me faltó el aire. Estaba siendo observado. El ambiente se volvió espeso, denso, como si de pronto caminara a través de algo invisible y pesado. El espacio a mi alrededor se sentía distinto, no solo frío, sino antinatural, profanado. Y entonces lo vi. Al otro extremo de la habitación, donde apenas alcanzaba la tenue luz del techo, una figura se alzaba entre las sombras, silenciosa, observando. Demasiado alta, demasiado quieta. El estómago me dio un vuelco, la garganta se me secó, los dedos se clavaron en las palmas con una fuerza brutal. Regla número 7. Si ves a alguien de pie al fondo de la oficina, no reacciones, no interactúes. Quise correr. Los músculos se tensaron. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que huyera hacia la salida, pero no me moví. Ni siquiera parpadeé. Me obligué a quedarme quieto. Cada nervio vibraba de pavor. Cuanto más miraba, más denso se volvía el aire, presionando mi piel, aplastándome. Era como si toda la habitación se encogiera, asfixiándome. Mis pulmones ardían por contener la respiración, pero no me atreví a exhalar. Entonces, tras una eternidad, se movió, un paso adelante. Mis rodillas casi cedieron. Otro y otro más. Venía hacia mí. Lo miré horrorizado, incapaz de apartar la vista. Todo mi cuerpo estaba paralizado. Ahora lo veía con más claridad. Las extremidades eran irregulares, demasiado largas, demasiado agudas. Se balanceaba con un movimiento antinatural, como una marioneta colgando de hilos enredados. Todo mi cuerpo me gritaba: ¡corre! ¡Corre hacia la salida! ¡A cualquier lugar! Sal de aquí, pero no te quedes quieto frente a eso que no debería existir. Entonces mi teléfono vibró violentamente en el bolsillo. El sonido cortó el silencio espeso. 12:13 AM. Una alarma. Tenía una tarea. Ignorando lo que se acercaba, decidí seguir la regla. No dudé. Mis manos se movieron solas arrancando los auriculares que los lancé sobre la mesa. Cerré los ojos durante 1 minuto entero.
En cuanto mi visión se apagó, la oficina cambió. Lo sentí. El aire se transformó. El zumbido de las computadoras desapareció. Todo quedó en un silencio antinatural, como si hubiera entrado en un lugar donde el sonido no existiera. Exactamente a las 12:14, abrí los ojos. En ese instante, la luz parpadeó. Un zumbido agudo, breve. Volví a cerrarlos y empecé a contar. 1, 2, 3. La habitación estaba sumida en un silencio absoluto. 4, 5, 6. El aire cambió otra vez. Ya no solo era espeso, sino pesado, opresivo, como si algo estuviera a centímetros de mi rostro. Lo sentí. Una presencia. 7, 8, 9. Un aliento tocó mi mejilla. Cálido, húmedo, asqueroso. Apreté los puños aún más. Las uñas se hundieron en mis palmas hasta que sangraron. 10. Abrí los ojos. La oficina estaba vacía. La figura había desaparecido. El aire denso se había ido. Todo parecía normal, excepto por un detalle. Mis auriculares ya no estaban. Y en la pantalla de mi computadora había un nuevo mensaje. Las palabras brillaban sobre el fondo negro. Seguiste las reglas, pero quizá eso no sea suficiente. El frío se apoderó de mi estómago. Esto no era el final. Ni siquiera estaba cerca del final. Apenas tuve tiempo de asimilar el mensaje cuando escuché otro sonido. Teclas. Alguien tecleaba rápidamente, frenéticamente, como si golpeara el teclado con desesperación. Me quedé helado. El ruido no venía de mi escritorio, venía de otro. Giré lentamente la cabeza hacia las filas vacías frente a mí. Los golpeteos continuaban. El estómago se me revolvió otra vez. No. Sabía lo que era. Conocía la regla. Regla número 5. Si escuchas que un teclado suena desde un escritorio vacío, no lo mires, no te acerques, no lo compruebes. Me obligué a ignorarlo, fingiendo que no oía nada más que mi propia respiración. Pero los golpes se hicieron más fuertes. De pronto, un estruendo. El teclado vibró con furia. Los clics se convirtieron en golpes caóticos, como si alguien o algo estuviera aporreando las teclas con los puños. La silla crujió. Lentamente, de forma deliberada, comenzó a alejarse rodando de la mesa. La pantalla detrás de ese escritorio se encendió. Todavía estaba encendido. El teclado seguía emitiendo sonidos, aunque no había nadie presente. Las teclas se presionaban solas, una tras otra, letra por letra. M, A, R, K. Sentí como mis pulmones ardían. Dejé de respirar. Sabía mi nombre. Permanecí inmóvil. Las teclas continuaban moviéndose. De pronto, el teclado salió disparado de la mesa con un crujido desagradable, chocando contra el monitor. Las teclas se esparcieron por el suelo como dientes rotos. Desvié la mirada bruscamente y fijé los ojos en mi propia pantalla. El sonido persistió tanto tiempo que mi cuerpo empezó a temblar. No pestañeé, no reaccioné, ni siquiera me moví cuando la última tecla golpeó el linóleo. Después silencio. Esperé. Conté mentalmente. 10 segundos. 20. Aún nada. Mis hombros se relajaron. Cuando la tensión empezó a aflojarse, me dejé caer contra el respaldo del sillón. El cansancio me alcanzó. Mi cabeza se echó atrás casi por reflejo, buscando aliviar la rigidez del cuello. Pero lo juro que algo en lo más profundo de mí me advirtió que no levantara la vista. Ya era tarde, lo había hecho, y no estaba solo. Algo se aferraba al techo. ¿Un cuerpo? ¿Una figura?
el torso extendido sobre las baldosas, brazos y piernas abiertas como los de una araña muerta. Una presión me oprimió el pecho. Su cabeza se giró hacia mí con un movimiento afilado. No pude gritar. Un destello cegador me abrazó la vista. Me estremecí, Javier, y cuando mis ojos lograron adaptarse, aquello había desaparecido. Me quedé completamente paralizado. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que creí que iba a romperse. La habitación estaba de nuevo vacía, normal, pero algo tibio y húmedo cayó sobre mi hombro. Espeso, caliente, pegajoso. Llevé los dedos temblorosos hacia allí. Mi piel estaba roja. El estómago se me revolvió. Era sangre. La garganta se cerró conteniendo el grito que subía. Lo tragué, mordiéndome el interior de la mejilla. En el fondo, supe que había cometido un error. Intenté controlar mi respiración. En la oficina reinaba un silencio absoluto, roto solo por el eco de mi propio pulso. Apreté con fuerza los reposabrazos de la silla. Los nudillos se me pusieron blancos. Tenía que calmarme. Lo necesitaba. La luz parpadeó otra vez. No era un fallo rápido, ni una bombilla defectuosa. Tenía un ritmo, como si el edificio respirara. El corazón se me encogió. Miré el reloj del monitor, 2:53 AM. Busqué desesperadamente en mi memoria la regla 2. Si la luz parpadea después de las 2:50, sigue la regla número 8. Me invadió esa sensación otra vez, una presencia, un peso, una presión aplastante en el pecho, la certeza inequívoca de que me estaban observando. Podía sentirlo muy cerca, demasiado cerca. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. El estómago se me contrajo, las náuseas subieron por la garganta. Me obligué a mirar la pantalla, clavé los dedos en mis piernas para contener el temblor. No mires, no reacciones, conocía las reglas, sabía que si lo hacía, estaba perdido. Entonces algo se movió, no a mi lado, ni frente a mí, sino en el reflejo del monitor. Una figura, extremidades largas que se desplazaban en la oscuridad con una lentitud antinatural, apenas más allá del brillo de la pantalla. Se acercaba. Sentí la silla vibrar debajo de mí. La mesa crujió ligeramente, como si alguien o algo la presionara. Las reglas decían no moverse, no mirar. Pero se acercaba y se arrodilló junto a mí. Demasiado cerca. Lo bastante como para oír su respiración. Lo bastante como para sentirla. Un sonido bajo, un chasquido agudo, surgió de su garganta. No se movió, solo esperó. Entonces lo sentí, algo frío, filoso, apenas perceptible, como la punta de una hoja deslizándose por mi mandíbula. Junté las manos bajo la mesa, sin moverme, sin reaccionar, sin un gesto. Contuve el aire para mantenerlo regular, mis ojos fijos en la pantalla frente a mí. Y de pronto, la presión desapareció. Seguí mirando al frente. Los segundos se estiraron, eternos, hasta que el peso en el aire se disipó. Todo volvió a la normalidad. Había desaparecido. Intenté no pensar en ello, sacarlo de mi mente, concentrarme. Mantuve la vista fija en el monitor, fingiendo calma, aunque estaba a segundos de salir corriendo. Entonces el teléfono vibró fuertemente en mi bolsillo. 3:33 AM. Apreté la tela de mi camisa con los dedos. Sabía lo que eso significaba.
Estaba prohibido revisar las cámaras de seguridad entre las 3:33 y las 3:35. No iba a hacerlo. Coloqué las manos firmes sobre mis rodillas, pero entonces sentí una fuerza extraña tirando de mí. No era miedo, no era curiosidad. Era algo más. Fue como si unas manos invisibles sujetaran mi cabeza y la giraran lentamente hacia los monitores. Intenté resistirme. Apreté la mandíbula y cerré los ojos con tanta fuerza que me dolieron. No mires, no mires, no mires, repetía una y otra vez, casi como si fuera una plegaria. Pero entonces lo sentí. El movimiento no venía de las pantallas, sino desde la propia oficina. El aire a mi alrededor parecía deformarse. Los archivadores se desplazaban, el pasillo se alargaba y oscurecía. Y entonces, por el rabillo del ojo lo vi. Algo se levantaba. No era una persona, era una figura negra, desgarrada, como una marioneta hecha de huesos rotos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No debía moverse, no podía hacerlo. Sus extremidades estaban torcidas en ángulos imposibles y su cabeza colgaba a un lado, sin fuerza. Cerré los ojos con fuerza. No me importaba si parecía un loco, recé. Pasó un minuto, luego otro, o quizás una hora. No podía saberlo. Cuando por fin abrí los ojos, todo parecía volver a la normalidad. Las mesas estaban en su sitio, el pasillo tenía la longitud correcta. Pero algo seguía ahí. Lo escuché. Un crujido leve, irregular. No venía de lejos, no era de otra sala. Provenía de debajo de mi escritorio. Me quedé sin aire. El roce de unos dedos secos sobre el suelo. Rasposo, lento, expectante. Apenas recuperé el aire, cuando el teléfono volvió a sonar, estridente, cortante. La pantalla brillaba en la penumbra. Número desconocido. No respondí. Ya sabía que era mejor no hacerlo, pero la voz se coló igual. Un sonido bajo y áspero, como metal arañando piedra. Violaste las reglas, Mark. El aire se me escapó del pecho. Las luces parpadearon. No quería mirar. Realmente no quería. Pero mi cabeza se alzó bruscamente por sí sola. Y esta vez no había techo, solo un vacío negro, interminable, hambriento. Ya no quedaba oficina, solo oscuridad. Y entonces caí. Desperté dentro de mi coche. Lo primero que vi fue el reloj del tablero. 7 de la mañana. Los observé, aturdido. Mi mente estaba lenta, mi cuerpo pesado, como si hubiese corrido un maratón o luchado por mi vida. No recordaba haber salido de la oficina ni haberme subido al coche, pero mi uniforme estaba empapado, como si hubiese estado sudando. O algo peor. Tragué saliva. La garganta me ardía, reseca. Las manos me temblaban cuando alcancé la manija de la puerta. Necesitaba aire, necesitaba ver. Salí tambaleándome, casi cayendo. Mis piernas temblaban. Me giré hacia el edificio y no había nada. Solo un terreno baldío, sin puertas, sin ventanas, como si aquel lugar nunca hubiera existido. La piel se me erizó. Saqué el teléfono con desesperación. No había registro de llamadas, ni correos, ni mensajes del trabajo. Nada. Como si se hubiera borrado por completo de mi vida. Pero entonces la vi sobre el tablero, mis viejos auriculares y junto a ellos, una nota escrita con letra temblorosa y desigual. Nos vemos esta noche. Así terminó la historia. A mí me pareció increíblemente inquietante e interesante. Mientras la leía y la traducía, se me puso la piel de gallina más de una vez. Tal vez el ambiente nocturno ayudó a intensificar la sensación. En cualquier caso,
Me parece una historia genial. El concepto es parecido al del video sobre el farero. La estructura narrativa es similar, y no es casualidad, porque ambos creepypastas pertenecen al mismo autor, lo que se nota en el estilo. Durante toda la lectura, no pude evitar preocuparme por el pobre estómago del protagonista. Debió haberse hecho un nudo triple del miedo. Espero que a ti también te haya gustado. Déjame tus comentarios, me encantará leerlos. Así que, comencemos. No sé si alguien haya vivido algo parecido o me creerá, pero necesito contarlo. Desde niño, nunca fui muy creyente en lo místico, salvo por aquellas noches llenas de historias de terror contadas al calor de una lámpara. Pero hay algo que no me deja en paz desde hace años. Desde pequeño he tenido sueños premonitorios. Llegan y tiempo después los acontecimientos se repiten exactamente igual en la vida real. Me doy cuenta justo en ese momento de déjà vu, cuando todo ocurre tal como lo vi dormido, y sé con certeza lo que pasará en los próximos segundos. Pero entre todos esos sueños hubo uno distinto. El primero. Tenía 6 años cuando lo tuve. Soñé que estaba en un hospital con un grupo de personas, pero no como pacientes. Era de noche y todos llevábamos picos, como si planeáramos romper algo en una vieja escalera. El sueño era lúcido, aunque apenas podía moverme. Cuando los demás golpeaban con fuerza, susurré: «Silencio, o nos oirá». No entendí por qué lo dije. Entonces me adelanté medio tramo y lo vi. Aquello. Una criatura sin rostro, humanoide, de unos 130 centímetros de altura. Cuencas vacías con 2 puntos rojos ardientes en su interior, como brasas, pero más sangrientas. Caminaba en 4 extremidades, anormalmente torcidas, como las de un animal. Se deslizó sigilosamente tras mis compañeros y se abalanzó sobre ellos, destrozándolos, con una crueldad indescriptible. Desperté gritando, fuera de mí. En la habitación, mi viejo caballito de madera se balanceaba con fuerza, como si unas manos invisibles lo empujaran, y eso que ni siquiera yo, siendo un niño fuerte, podía moverlo tanto. Segundo sueño. La segunda vez lo vi mientras dormía. En ese sueño estaba con mi amiga Cristina, a quien aún no conocía en la vida real. Se había quedado a dormir en mi casa. Estábamos acostados sobre un colchón y en la parte inferior de mi litera descansaba mi abuela, que nos contaba historias antes de dormir. Cuando empezó a adormecerse y su voz se apagó, sentí su presencia. Salté hacia la cama, sacudiendo a mi abuela. «Despiértate, o lo haré yo», grité. En ese instante tuve la sensación de observarme desde fuera. La criatura se movía detrás de mí. Sabía que quería que cruzara la mirada con ella, que se alimentaba de mi miedo. Apreté los dientes y bajé la vista. Entonces saltó sobre mi espalda. Desperté sobresaltado, con mi perro asiático brincando sobre la cama, como intentando traerme de vuelta. Tercer sueño. Nos habíamos mudado a un pequeño estudio. Por problemas económicos, yo dormía en una silla plegable junto al sofá. Frente a mí había un armario. En el sueño, la puerta del armario se abrió lentamente y de su interior salió algo. Se acercaba a mí, pero no podía apartar mis ojos de los suyos. De pronto la escena cambió. Vi el reloj marcando las 3:17. Se sentó a mi lado y empezó a morderme el cuello. Lo más aterrador fue darme cuenta de que lo observaba desde fuera, viendo mi propia cabeza separada del cuerpo. Desperté porque alguien me sacudía. Supuse que era mi madre. El reloj marcaba las 3:15. Me giré y en lugar de ver su rostro lo vi a él. Grité, me cubrí con la manta y perdí el conocimiento.
Un minuto después, aunque me pareció una eternidad, volví a despertar. Esta vez sí era mi madre, confundida por mi reacción. No dije nada de lo que vi. Desde entonces, esa cosa dejó de aparecer en mis sueños. Pero un día, hablando con mi madre, recordé todo y se lo conté. Su expresión cambió al instante. Resultó que ella también había soñado con lo mismo cuando era niña. Aún más inquietante, esa entidad perseguía a las mujeres de nuestra familia desde generaciones atrás. Aunque nadie hablara de ello, siempre regresaba en los sueños. Mi madre realizó un tipo de ritual o ceremonia. Dijo que la criatura tenía un nombre propio, pero por suerte o por desgracia, no lo recordaba. Último sueño. Después de eso lo vi por última vez. Soñé que estaba en el ascensor de un edificio nuevo, aunque en aquel entonces los ascensores de nuestra casa aún eran viejos. Dentro estaba un amigo, un desconocido y un chico. De repente el ascensor se detuvo. A través de las rendijas escuché un ruido y luego lo vi. Supe enseguida que venía por mí. Mis acompañantes desaparecieron y quedé solo. Entonces escuché su voz por primera vez. Grave, profunda, apenas humana. Hablaba desde la grieta observándome con un solo ojo. Primero morirán todos. Luego volveré por ti. Nada podrá salvarte. Tú eres el siguiente. Ahora tengo casi 20 años. Y aún me aterra dormir con la luz apagada. Hay cosas que me siguen dando pánico. En la antigua casa de mi abuela finalmente instalaron ascensores nuevos, idénticos a los de aquel sueño. Mi novio actual y mi mejor amigo son exactamente las mismas personas que aparecieron en el último sueño. Y mis sueños nunca muestran nada más allá de mi cumpleaños número 20. Cada día me da más miedo quedarme sola. Incluso cuando creo haberlo olvidado todo. Un miedo primitivo me envuelve. Ese terror ancestral que siempre ha habitado en nosotros. Siento que falta poco para el encuentro final. Muy poco. Solo queda un desconocido de aquel sueño. Y entonces, todo terminará. Eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Si te ha gustado, deja tu me gusta y suscríbete. Eso es todo de mi parte. Adiós a todos.